Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor que tanto ánimo nos infunde cada mañana. Es un alimento que consumimos cada día para ser alimentados. Es como ese maná que cada día, cada mañana hemos de salir a buscarlo para poder tener la provisión de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a estar leyendo el versículo 31 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, que dice así: Por tanto os digo, dice el Señor, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si con el versículo anterior, que fue el que tratamos ayer jueves en el devocional, podríamos decir que Jesús habló claro, mira, con este versículo y con el siguiente, con el posterior, lo hace aún más. En estos dos versículos, 31 y 32, Jesús va a hablar de lo que nosotros conocemos como el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como el siguiente versículo también trata este asunto, Dios mediante, vamos a tratar el tema del pecado imperdonable con total claridad el lunes. Así que hoy quiero centrarme en algo muy importante que el Señor dice también en este versículo de hoy. Como el Señor aquí está haciendo referencia a un tema tan serio como lo es el único pecado que no puede ser perdonado, parece que ese mensaje está opacando, está eclipsando a otro mensaje que también aquí está dando el Señor. Date cuenta que Jesús dice en este versículo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero vamos a quedarnos en esta mañana con la primera parte del versículo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Quiero comenzar este mensaje quizá por el final. Jesús quiere y puede perdonarnos todo pecado. El Señor está más deseoso de perdonarnos que nosotros incluso de pecar. Ahora bien, aunque el Señor quiera y pueda perdonarnos todo pecado, toda blasfemia, tenemos que tener claro que Jesús solo podrá hacerlo cuando encuentre un corazón arrepentido en nosotros. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, serán borrados nuestros pecados. También dice la Biblia en la primera carta de Juan, cuando la escribe en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Lo único que necesita el Señor para poder perdonar todos y cada uno de nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad que esos pecados han dejado en nosotros es que nos arrepintamos. Es que verdaderamente le pidamos perdón a Dios por lo que hemos hecho. La Biblia dice que si hacemos eso, Dios nunca nos despreciará. El salmista dijo en el Salmo 51, 17, que el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Por más grande que sea tu pecado, por más fuerte, por más vergonzoso que sea, si hay un verdadero arrepentimiento en ti, el Señor quiere perdonarlo. Quizás las personas no quieran, no puedan hacerlo. Incluso quizá haya gente que debido a ese pecado te señale y nunca te perdone. Pero Dios sí. Dios quiere y puede perdonarte. Y si tus pecados todavía a día de hoy no han sido perdonados, puede que sea por dos motivos. El primero, ya te lo he dicho, es porque no te hayas querido arrepentir. Y el segundo motivo es porque quizás sientes tanta culpa, tanta vergüenza de ese pecado, que no te sientes digno de acercarte a Dios para pedirle perdón. Te voy a explicar algo. El pecado siempre trabaja de la misma manera en nosotros. Se presenta en nuestra vida como algo bueno, se presenta como algo apetecible, o como dice Santiago en su carta en el capítulo 1 y en el versículo 14, que dice que somos atraídos y seducidos a través de la concupiscencia que hay en nosotros, a través de ese deseo hacia el pecado que mora en nosotros. Y mientras estamos siendo tentados, en esos momentos empezamos a valorar ese pecado y caemos en el error, en la trampa de pensar
que ese pecado es algo bueno. Pero en el mismo momento que cedemos a esa tentación y consumimos ese pecado, empezamos a experimentar la culpa en nuestra vida. El mismo que nos tentó, que es Satanás, y el mismo que nos dijo que ese pecado era algo bueno, ahora nos culpa, nos avergüenza y nos señala porque hemos caído en la tentación. La Biblia llama a Satanás en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 19, lo denomina como el acusador de los hermanos. Satanás nos acusa, nos señala, nos juzga, nos condena por esos pecados cometidos. Y nosotros nos sentimos tan mal, nos sentimos tan avergonzados de lo que hemos hecho, que entonces no nos creemos merecedores de poder acercarnos a Dios para pedirle perdón. Y ese es el gran problema. La Biblia dice también en la carta de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El problema es que el pecado nos avergüenza y entonces pensamos que no podemos acercarnos a Dios en esa condición, cuando es todo lo contrario. Porque lo que tenemos que hacer cuando pecamos, sea el pecado que sea, es acercarnos al trono de la gracia para poder hallar el oportuno socorro. Es ir corriendo al Señor para que podamos ser levantados, como dice Proverbios capítulo 18, versículo 10. En medio de la vergüenza que podamos sentir, en medio de toda la culpa que pueda haber sobre nosotros, aún con todo eso debemos y podemos acercarnos al Señor para que nuestros pecados sean borrados. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios no conoce la palabra imposible. Y sea cual sea el pecado que te está atormentando, sea cual sea ese pecado que has cometido y por el cual estás acarreando culpa sobre tu vida, si hoy decides arrepentirte de todo corazón, como Jesús dice en este versículo que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana de Mateo capítulo 12, versículo 31, todo pecado será perdonado a los hombres. Así que por favor, si tienes la oportunidad en este momento, detente y toma unos minutos para poder quedarte a solas con el Señor, para que te arrepientas de tus pecados. No esperes más. No digas que mañana lo harás, no digas que esta tarde, no digas que pasado mañana, que el domingo en el culto lo harás. No, es aquí y ahora. Como dijo Pablo en la segunda carta que escribió a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es aquí y ahora el momento de arrepentirte. Y te garantizo que si lo haces de una manera honesta, de una manera genuina, vas a hallar el perdón de los pecados. Y vas a experimentar, como dice la Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 19, cómo vendrán tiempos de refrigerio sobre tu vida. Tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de refrigerio, porque vienen de la presencia del Señor cuando nos arrepentimos. Amén. Todo pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo, que eso, Dios mediante, lo trataremos el lunes. Pero todo pecado, sea cual sea, Dios puede y quiere perdonarlos. Quizá tu entorno no, quizá esa persona cercana a la que fallaste, quizá quien quiera que sea, las personas puede ser, están en su derecho, entiéndeme esta expresión, de no perdonarte. Pero Dios quiere hacerlo. Quiere traer libertad sobre tu vida si hoy encuentra en ti un corazón contrito, humillado, arrepentido delante de Él, y te va a perdonar y limpiar de toda maldad. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios, a ese Dios que quiere y puede perdonar todo pecado nuestro. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque un día, en tu inmensa bondad, en tu inmensa misericordia, te apareciste en nuestra vida, en nuestro camino, y has perdonado todos nuestros pecados. Has limpiado nuestro sucio corazón, has quitado ese corazón de piedra, como dice tu palabra, y has puesto en nosotros un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible a ti, a tu palabra y a tu presencia. Señor, quiero orar en esta mañana por todas aquellas personas que están luchando con la culpa, con la vergüenza, con la condenación, con el juicio de los pecados que han cometido. Señor, que ellos puedan arrepentirse de todo corazón y que puedan recibir
ese perdón liberador tuyo, Señor, para que puedan venir de tu presencia esos tiempos de refrigerio. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que por favor, escucha este consejo que te estoy dando. Quizá no sea nadie para aconsejarte, seguramente, pero escúchame por una vez en tu vida. Escucha este consejo. Detente y ten un tiempo a solas con el Señor para pedirle perdón, para arrepentirte. Y como cada viernes digo a todos aquellos que ven estos vídeos, que por favor se congreguen este fin de semana. Tenemos una oportunidad preciosa delante de nosotros para congregarnos, ya sea el domingo o el día que tu iglesia se congregue. Sal de la comodidad, de las excusas, de la zona de confort y congrégate. Ve allí a adorar al Señor en comunión, a escuchar su palabra y ya Dios mediante el lunes me cuentas qué tal ha ido todo. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Bendiciones.